Buenas a todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo y en el día de hoy vamos a seguir con la miniserie de Enneagrama y vamos a ir al eneatipo 5, el mejor eneatipo de todos. No, mentira, pero bueno, ya saben, lo he comentado alguna vez que es en el eneatipo que me estoy trabajando actualmente. Y nada, como saben, a ver, no es que uno definitivamente eh, nada, tenga que ser un eneatipo en particular, pero es verdad que el hecho de trabajarse en uno puede potenciarlo a uno, ¿no? Su desarrollo, o sea, no tiene que por qué ser algo, no es que haya que excluir todos los demás o los aspectos que todos tenemos de todos, ¿verdad? Pero está bueno trabajarlo de una manera más profunda el que tenemos en predominancia o el que creemos hasta nuestro momento, por el momento que vamos, por el momento del camino que vamos, que somos, ¿no? Que si somos ese, bueno, trabajarlo en un grado de profundidad mayor. Así que bueno, seguramente me ría bastante en este episodio porque bueno, eh, hay cosas que, nada, que a uno cuando está trabajando un eneatipo se siente identificado, es como que le da un poco, es como decirse cosas a uno mismo, ¿no? Y en fin. Pero, pero bueno, vamos al eneatipo 5. Es un eneatipo que se caracteriza por ser reservado, ¿no? Y es como del eneagrama, es el eneatipo más como ermitaño, podríamos decir, más hacia adentro. Y se le ha llamado el investigador, ¿no? Ese es como el nombre más popular, ¿no? Que yo siempre los pongo, ¿no? En el 4 hablamos del individualista, en el 5 vamos a hablar más del investigador. Pero bueno, es al fin y al cabo una denominación que se utiliza para generalizar el término. Bueno, vamos a ir a lo primero de siempre, ¿no? ¿Cuáles son el miedo del 5, el miedo básico? Y acá vamos a tener que el miedo básico del 5 es el sentirse como impotente o inútil o incapaz de hacer algo, ¿no? Es como tiene muy arraigado el tema del ser capaz de o saber cómo hacer todo. Tiene como ese mecanismo muy eh, fuerte. Y su deseo, por supuesto, su deseo básico sería justamente lo opuesto, ¿no? O sea, el ser capaz y el ser competente. Y el mensaje que podríamos decir que le baja el super yo es esto de vos valés o estás bien si sos experto en algo o si sabés lo suficiente sobre algo. Es como decía un tipo de personalidad que por lo general es reservado, es, tiende un poco al aislamiento, es muy de observar, de percibir a la distancia, de analizar todo lo que hay en el entorno. Y los 5 les pasa esto que tienen como el deseo de descubrir por qué las cosas son como son, por qué las cosas funcionan de determinada manera, qué es, qué es lo que hay, ¿no? Ellos quieren todo el tiempo conocer y saber y entender, sobre todo. Un deseo por entender muy arraigado porque de alguna manera esa búsqueda de conocimiento les da seguridad, le da una seguridad mental para estar en el mundo. Pero claro, cuando hay una búsqueda tan grande de conocimiento también descuidan las cosas más básicas y más mundanas, se podría decir. Sí, todo lo que tiene que ver con el disfrute más mundano, que no tiene que ver con teorías, que no tiene que ver con saber cosas a la perfección. Tiene que ver más con disfrutar cosas que no tienen sentido racional, ¿verdad? Tienen un sentido simplemente de disfrute de la vida, ¿no? Entonces, tienen este miedo a estar en el mundo sin saber lo suficiente y se retiran como a esta seguridad de la mente, ¿no?
Es, es como si desde la mente pudieran estar seguros en el mundo y no con su cuerpo y con lo que va pasando. Es como prefieren retroceder a entender todo mentalmente antes de actuar. Es la manera en que ellos se sienten más capaces. Una vez que entienden todo, se sienten más seguros para hacer lo que tengan que hacer. Que después vamos a ver que es obviamente una trampa, ¿no? Y tienen este como objetivo de crear algo o saber algo que nadie sabe, ¿no? Son como muy curiosos por naturaleza y quieren tener como ese conocimiento como primicia de ser como expertos o muy buenos en un área y saber todo de algo que no sepan los demás, ¿no? Ahí está, ahí es como también un destaque del resto en el sentido de destacarse por saber algo que no sabe, que no sepa nadie, o que muy poca gente sea experta en eso realmente. Entonces, bueno, tienen como esa motivación también. Y se concentran, obviamente, en lo que son capaces de dominar y de lo que pueden estar seguros. Pero, como decía antes, hay como cierta ironía o cierto desfasaje, porque son personas que pueden estar muy, muy avanzadas intelectualmente en un área determinada y pueden ser de lo mejor que sea. Pero claro, cuando van a las cosas de la vida que son más básicas, al fin y al cabo, o sea, el vivir y el tener conflictos del día a día con sus relaciones, con la manera en que se vinculan, claro, es como que se produce esto, no sé, yo lo he visto mucho en los cinco que conozco, y, obviamente en mí personalmente, pero es como hay un desfasaje muy grande que hay que acortar un poco la brecha, como quien dice, porque ¿qué pasa? Eh, en el 5 lo que pasa es que, como decías, se va muy hacia la teoría y hacia el conocimiento de lo que es bueno, de lo que sabe o de lo que le gusta hacer, pero se olvida de, o sea, y acá es como, me gusta hacerlo como gráficamente con las manos, porque es un tema de irse, y me voy a la cabeza, me voy a la teoría, me voy al saber, que está acá arriba, que es un saber teórico, y me olvido de acá, que es el saber terrenal, el vivir, el experimentar. Entonces, un poco también, ya vamos a ir viendo, ¿no? Pero el trabajo del 5 es, bueno, equilibrio, equilibrio entre teoría y práctica, ¿no? Y también ahí está, en cómo llevar también o cómo saber relacionarse sin el lugar de la teoría, sin el lugar de lo que soy bueno con los demás, simplemente estar más conectado con el ser, ¿verdad? Y no tanto con ese mecanismo. Entonces, claro, están tan metidos acá que les cuesta estar acá, que es donde, o sea, les cuesta lo más básico, que es por ahí el desarrollo de habilidades sociales o de habilidades del día a día, habilidades relacionadas a relacionarse justamente o a vincularse o en la manera de vincularse. Entonces es como muchos 5, ojo, hay algunos 5 que ni siquiera, que nunca toman conciencia de esto y realmente se relacionan de una manera muy torpe, pero los 5 que toman conciencia se empiezan como a dar cuenta de la parte más mundana que tienen que desarrollar y de cómo relacionarse mejor, ¿no? Y ahí empiezan a, bueno, ver y darse cuenta de lo que les está faltando en el mundo real, no en sus teorías, ¿no? En qué es lo que está fallando o faltando en la vida o que hay que mejorar en la vida. Porque claro, es tan... El problema del 5 es que hay una absorción de conocimiento y de mente tan grande que a veces ni se enteran que algo va mal en su vida o que algo tienen que cambiar en su vida. Están tan refugiados en ese conocimiento que nunca llegan a decir, ah, ok, capaz que me estoy sintiendo un poco mal por esto que me pasó, o tengo que mejorar esto, bueno, etcétera.
Entonces, un poco el camino que vamos a dar del 5 es esto de que estén como más tranquilos de que pueden resolver lo que se presente sin saber tanto, ¿no? Como que los interrogantes o problemas que se van presentando a lo largo de la vida no es necesario estar todo el tiempo acá, en la cabeza, no estar tanto tiempo en la teoría o en los conceptos y clasificaciones que hacen del mundo de lo que debería ser o lo que debería de pasar, sino que es algo mucho más sutil, ¿no? Es algo mucho más de experiencia, de experimentar y ensayo y error, como quien dice, porque ahí está el verdadero aprendizaje, ¿verdad? Y no tanto en lo que debería ser o en las teorías o en las clasificaciones que hacen del mundo, de lo que esperan que pase o que hagan los demás o lo que sea. Bien, vamos a la pauta infantil, que siempre me gusta dedicarle un ratito a esto. Acá hay como mucha, en el caso de los 5, no sé, yo por mi experiencia como que he visto que no hay una conexión, y lo han mencionado unos autores tampoco, no hay una conexión, me parece, tan directa. O sea, hay puntos en común muy grandes, pero cada 5 tiene como algo muy diferente en la manera en que interpretó su infancia y bueno, hay mucha cosa. Pero bueno, vamos a lo más básico que se sabe de la infancia de los 5. Hay una primera teoría que es que se sentían tan abrumados por el entorno, por sus familias, que que se empezaron de niños como a retirar a su espacio privado, como a tener un refugio mental de lo que pasaba afuera. Ahí es un poco ese mecanismo, y ahí, bueno, como decía, difiere en el término de qué se sentían abrumados. También hay 5 que son muy sensibles. Y, y claro, la propia sensibilidad o el propio entorno hizo que, justamente y en suma su sensibilidad, hizo que se aislaran la mente para no sentir tanto lo que estaba pasando. Y entonces es como que en un momento hacen un quiebre los 5, que es la retirada a esa mente, que ahí es una retirada a la mente que trae una desconexión de la emoción, por lo general. O sea, son niños que se empiezan a desconectar de la emoción. Y ahí también, por eso digo que influyen muchas cosas acá, pero también puede ser por pautas familiares, ¿no? Ya sabemos que igual, como en general vivimos como en una sociedad que ahora se está empezando así, pero en una sociedad que no expresa mucho emociones, ¿no? Y ahí están como también. Entonces los 5 como que tienen esta idea que la emoción no entra. No entra en la... Primero que no le cierra la parte lógica, porque las emociones... Bueno, ahí cayó un rayo recién increíble. Va a quedar como el flash en el video. No le cierra la parte de la emoción a los 5. No, claro, con su mente tan lógica y racional, es como... Se aprenden a desconectar de la emoción, porque en realidad es algo que no lo pueden controlar desde la mente. Es algo que no tiene una explicación clara. Entonces empiezan a hacer esa desconexión de, bueno, cada vez más a la mente, más a la mente, más a la mente, me desconecto de la emoción. Y ahí empieza un poco el tema de que una vez que se retiraron a la mente, claro, es mucho más interior lo que viven los niños 5. O sea, tienen una infancia que por lo general van adquiriendo como esa parte más como reservada a medida que pasa el tiempo, porque es como que se sienten cómodos en su propia mente. Y el tema es que les empieza a pasar que, claro, al estar tan en la mente ya desde pequeños, tienen como mucho miedo. Porque, claro, hay como una falta de confianza y seguridad en su propio cuerpo, en lo que sienten. Entonces es como que las cosas que se van a ir presentando, ¿no? Y a medida que esos niños sigan creciendo, hay muchas cosas, o no sé si la mayoría, pero yo creo que las cosas más importantes de la vida no tienen una explicación racional o mental, ¿no? Entonces es como que, claro, les genera mucha ansiedad
cuando empiezan las cosas, movimientos emocionales fuertes o cambios fuertes también, y ahí empiezan a haber ciertas turbulencias en su infancia. Entonces, también entra acá el sistema de clasificación. Acá me río mucho porque es una cosa que yo en particular la tengo muy aceitada, que estoy tratando de construir, pero es el sistema de clasificación que hacen los niños 5 en la infancia. O sea, es como si toda la vida eh, está dividida en un, como en compartimentos. Es como si ya saben qué van a esperar de cada cosa, ¿no? Es como un sistema de clasificación. Como esta persona me mira así, entonces seguramente signifique esto, porque yo le hice esto en un momento, no sé qué. O, no sé, esta persona hace deporte, entonces ya tienen, o sea, ya tienen como una idea muy grande preconcebida de la gente, ¿no? De acuerdo a cosas que la gente les comenta. Porque al ser tan observadores, también tienen como este sistema de clasificación en la cabeza de... es complejo de explicar, pero es como un sistema en el cual ya está clasificado y conceptualizado todo lo que debería de pasar según ellos en las relaciones o en las interacciones o en lo que van viviendo en la vida, ¿no? Es como que están como todo el tiempo clasificando al otro, conceptualizando, poniéndolo, encasillándolo en un lugar para no sentir tanto miedo y saber lo que puedan esperar de esa persona o de esa situación. El problema de esto es que le saca un poco la espontaneidad y la vida. Porque claro, al tener un sistema de clasificación tan fuerte, ya si saben lo que pueden esperar de los otros, están tan confiados mentalmente que ya saben, por ejemplo, no sé, una vez un amigo me dijo esto, entonces ya está, no le puedo hablar nunca más de este tema, porque hizo un comentario de no sé qué, entonces yo interpreté que no sé qué, y chau. Y entonces ya se hacen la idea y bueno, con ese amigo no hablan nunca más de eso, ¿no? Es como una cosa muy, eso, mucha clasificación en eso, en lo que esperan del otro, en lo que deberían de esperar del otro. Entonces, así crecen también con sus vínculos. Por eso también muchas veces, y de niños también les cuesta hacer vínculos, ¿no? Y crear vínculos desde su propia iniciativa, de su propio lugar, porque están como todo el tiempo esperando y también como relacionándose de ese lugar que claro, en algún punto eso se termina, ¿no? Es como... Porque en toda relación de personas, siempre hay cosas que uno no conceptualiza, no piensa, ah, voy a decir y él me va a decir, o simplemente es algo más espontáneo, ¿verdad? Pero claro, los 5 van perdiendo eso. Entonces también por eso les cuesta y se convencen de sí mismo de esas cosas, ¿verdad? O sea, se convencen de que los demás son así o asá sin realmente como tener esa vivencia. Muy bien. Bueno, y también tienen esto de la no intromisión, que es como, ok, como que están bien solos en su espacio. Son personas que es como que está bien si no me molestás, yo estoy bien. Y al mismo tiempo yo no te molesto, ¿no? Con este sistema de, como decía, ¿no? Con este sistema de clasificación tan potente que tienen, eh, se les complica en un momento porque es como, ok, yo no te molesto, vos no me molestás, entonces no hay vida, o sea, no hay relaciones, no hay interacción, porque es un tema de que no, esto de no, es como que ya dicen, ok, ya sé qué esperar, pero está, ya, o sea, yo estoy bien si no me molestás, pero es más un tema de que como les cuesta involucrarse emocionalmente, prefieren como mantener un poco esa distancia para no tener eso tan fuerte, ¿no? Y tan arraigado. Es como que aprenden de la infancia a no desear cariño, a no desear contacto emocional, a no desear nada de
sus madres, de sus familias en general. Entonces crecen con esa, como decía, con esa desconexión a medida que va pasando el tiempo y que van creciendo. De nuevo es cada vez menos involucramiento emocional con otras personas. Y es a medida, obviamente, cuando se va dando el crecimiento de todos los eneatipos, todo eso va cambiando y van creciendo de manera diferente. O sea, no es que... O sea, ojo, hay 5 que, que se quedan toda la vida en ese lugar. Por ejemplo, yo miraba el otro día la serie Doctor House. House es un 5 para mí eh, de libro. Y claro, él por ahora, a ver, voy en las primeras temporadas, no me cuenten el resto de la serie, pero claro, él tiene como esa cosa de, ok, no me relaciono, punto. Y eso, y de una persona mayor, y sobre todo porque, bueno, ha tenido sus fracasos emocionales y claro, a medida que algo toca la emoción en el 5 y le duele con respecto a otras personas, es más el encierro, más el encierro, más el encierro. Y, y claro, pero justamente la idea del crecimiento del 5 es, ok, sostengo el dolor y lo vuelvo a intentar, ¿no? Esa es la manera, ¿no? Viviendo, experimentando y volviéndose a conectar emocionalmente con los demás. Debo admitir que en este punto del podcast estoy un poco distraído porque están cayendo truenos, rayos, todo, se me está yendo la luz. Así que voy a hacer unos pequeños ajustes y retomo. Igual va a quedar todo editado, no se preocupen. Bueno, ahora sí, estoy de nuevo. Este, la verdad que es increíble cómo cada vez que grabo o está nublado o se, se pone a llover o se me va yendo la luz, no sé. Es como que... Y disculpen por igual por el setup, ya saben que es bastante humilde. Estoy tratando de encontrar como mejor iluminación porque lo mío es todo luz natural y ahora tuve que hacer un pequeño cambio, pero en fin. Bueno, continuamos porque ya veo que además se me está alargando mucho el episodio. A ver, pasemos a las alas como para mencionar la sala pasada. Tenemos el 5 con el ala 4 que es el iconoclasta, que son personas que utilizan como esta curiosidad de los 5, más como esto de la visión única de los 4. Y bueno, son como personas muy emotivas, introspectivas, creativas, eh, que es como que combinan como la objetividad del 5 con la emocionalidad del 4 y la parte, ¿no? Tienen como esa combinación, es una linda combinación. Y después tenemos el 5 y el 6, que es el solucionador de problemas, que son más que nada como más analíticos, ¿verdad? Como más sacan conclusiones más basadas como en la observación y obviamente que son como mucho más técnicos, ¿verdad? Más lógicos y son más de las ciencias, ¿verdad? Por lo general. Em, por el tema de, claro, son, al tener el 6, ¿no? Que también es uno muy mental, no tienen como la conexión emocional tan grande como con el ala 4, ¿verdad? Así que bueno, es como para mencionarnos a la pasada, para tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos un poco a las llamadas para para el despertar de 5. Pero vamos a ir viendo, pero son básicamente, ya lo venía comentando, ¿no? Pero lo primero es la retirada a la mente, que siempre que se sienten como abrumados por personas, por circunstancias, por lo que está pasando, en vez de sentir, ¿no? Y conectar con la emoción, con lo que pasa, se retiran a la mente. Y ahí es como que se desconectan, como que no sienten absolutamente nada. Porque claro, están tan en la mente y tan... obviamente es un mecanismo de defensa, hay que tener paciencia, ¿no? La huida de la mente y a las teorías y a todo es una... O sea, es literalmente huir de la realidad para no sentir, ¿no? Que como decíamos es un poco como crecen los 5, o sea que ahí está el patrón, digamos. Pero... Y, y entonces es como que cuando huyen a la mente también tratan de conceptualizar lo que está ocurriendo. O sea, ok, o que está ocurriendo esto, entonces es como que agarran eso y lo encajan. Es como este sistema de clasificación que hablamos. Es como que pasa esto, lo clasifico acá. Pasa esto, lo clasifico acá. Y así van creando un mundo que es un mundo
que está hecho por lugares, por cajas de conceptos y de cosas que... Entonces, lo que tienen que tratar y trabajar los cinco es, bueno, ok, en el momento que está pasando algo, en vez de conceptualizar todo y encajarlo en una visión de la realidad, conectar más emocionalmente con lo que pasa, con lo que están sintiendo en el cuerpo, que no sientan miedo de sentir, que entren al cuerpo y que lo vivan desde ese lugar, porque eso también les va a dar una visión de la realidad diferente, que no va en conceptos o en teorías, sino también se pueden guiar más por el cuerpo y por lo que está pasando en el presente, ¿no? Que es el cuerpo al final. Y también les pasa esto, y para tener en cuenta y para trabajar, es cuando no se pueden relacionar si no es del rol de expertos con los demás. Es como que los cinco tienen muy arraigado esto de, ok, como soy bueno en esto, me relaciono desde ese lugar con los demás. O sea, les hablo a los demás todo el tiempo de eso. Porque ahí ellos se sienten seguros porque es un área que dominan. Entonces tienen como esa tendencia, ¿verdad? Entonces lo importante acá es que aprendan a relacionarse como si fueran unos burros en las otras áreas, ¿no? Que es lo que más les cuesta al 5 es admitir, porque le da mucho miedo, por supuesto, es decir, ok, quizás esta área la domino, pero quizás en las otras soy bastante desastre y necesito estar con humildad y preguntar con humildad de las áreas que no sé y que los demás me nutran y me aporten para poder yo desarrollarme ampliamente, ¿no? En las demás áreas. Entonces, eso por un lado, o sea, salir de ese lugar, relacionarse no desde lo que saben, relacionarse desde lo que sienten, de lo que les pasó. ¿Qué te pasó en el día? No tiene nada que ver. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo te sentís? Eso de todo, ¿no? Es como conectar con esa parte, no tanto con el ya ir a hablar de lo que, ¿no? De lo que soy bueno, de lo que soy el experto para que los demás me oigan lo experto que soy en algo, lo bueno que soy en algo, sino, bueno, de qué lugar, de cómo me siento hoy y no desde ir a cumplir un rol de experto, de saber algo de lo que, de la teoría en la que soy bueno o en lo que me manejo o en si mi trabajo es de, no sé, lo que sea, ingeniería, no sé qué, no ir a hablar de, bueno, mira qué bueno que soy, mira lo que creé, mira lo que no sé qué. Está bien como una parte, pero ya cuando mi vida es eso, es un desastre. Porque se convierte en una vida que es solo un área. Todo lo demás, toda la parte que se sale de ahí, de ese conocimiento, es como que no hay nada. Entonces está bueno conectar con todas las otras áreas que tiene la vida, no solo una en la que soy muy bueno o en la que sé mucho. Entonces, también pasa esto en los cinco que decía antes, que al estar tan concentrado el conocimiento de un área, saben que hay otros aspectos de la vida que no dominan, ¿no? Entonces se da no sé si llamarlo como una dicotomía, pero es esto de ahí como decía al principio, ¿no? Acá arriba y acá abajo. O sea, hay una falta de, no sé si llamarlo coherencia, pero es como se da hay un desfasaje. Yo creo que la mejor palabra es un desfasaje y un desequilibrio entre esas cosas. Entonces, también para los cinco saber que no está mal estar acá abajo, no está mal. Porque los cinco piensan que tienen que estar acá todo el tiempo, acá arriba con su teoría, con lo que saben, con lo que son buenos. Y no está mal estar acá abajo, no está mal. En otras áreas no saber nada o que... Es como que... Es como que piensan que se acaba el mundo si no saben o si no son buenos en algo o si les pasa algo que emocionalmente los trastoca. Es como que piensan que todo se termina. Es como una cosa muy catastrófica. Por eso van tan a la seguridad de irse para allá. Pero saber que bueno, que pueden estar acá abajo, acá en la tierra, viviendo... eh, frustrándose emocionalmente y que no va a pasar nada. O sea, sí van a sufrir, pero van a sufrir conscientemente, porque el sufrimiento de estar acá aislado en una teoría es un sufrimiento inconsciente que es mucho peor, porque no te permite crecer. Eh,
Y bueno, la pasión del 5, el pecado capital, digamos, es la avaricia, ¿verdad? Que es como se sienten tan incapaces, ¿no? Indefensos ante el mundo, que por eso se hacen como tan especialistas mentalmente en un área y saber todo, tienden como a esto de retirarse y decir, bueno, mis recursos y lo que yo sé, ¿no? Y mi mente, yo o mi energía no se la doy a nadie. A nadie o muy pocos, ¿no? Como que prefieren quedarse en sí mismos, prefieren quedarse en su comodidad aislados, pero es una gran trampa, porque lo que les lleva sí les lleva como a ahorrar recursos, por supuesto, porque el 5 también tiene como el tema de que en un punto también se abruma, entonces sí les lleva a ahorrar recursos estar como en ese aislado, en ese lugar más aislado y concentrado en lo que a él le gusta, pero el problema es que a la larga, si sostiene eso, como decía, se perdió de vivir, se perdió de experimentar la vida. Porque si él está cómodo en su teoría, en su lugar aislado, haciendo lo suyo, y no le interesa, que no es un tema que al 5 no le interesan los demás, sino que está tan concentrado en lo otro y tan refugiado y con toda la ansiedad inconsciente que tiene respecto al mundo, como que es como más cómodo para él quedarse ahí. Pero el trabajo justamente del 5 es salir de ahí, salir de ese lugar y moverse por el mundo incluso en la incomodidad de lo que no maneja. Y ahí, curiosamente y paradójicamente, ahí le va a dar la verdadera seguridad. Porque en ese punto dice, ok, no es necesario que esté todo el tiempo en mi mente o en lo mío, sino que también puedo salir del mundo ahí a explorar un poco y saber que hay mucho más que lo que a mí, en lo que soy bueno o en lo que yo sé. ¿No? Y ahí está la seguridad real de que el 5 pueda experimentar y vivir el mundo libremente, haciendo lo que se le cante. Si se le canta ir y hacer tal actividad, va y la hace. Si se le canta relacionarse con tal persona, va, la hace, o lo que sea. Pero desde ese lugar, no desde un lugar de el experto o el de saber, entonces yo te doy esta parte mía y vos me das esta parte tuya. Porque hay mucho de eso, ¿no? Mucho de esa, mucha fantasía el 5 de los intercambios, de lo que obtienen. Es como una cosa más de soltar todo eso y vivirla un poco más. Y también tiene esto de la incapacidad de llevar a cabo. Es como que está siempre en modo preparación. Siempre preparándose, siempre buscando el momento adecuado para hacer algo, para hacer lo que tiene que hacer. No le cuesta mucho pasar a la acción. Y es un tema de decir, ok, o sea, ya pasó, o sea, ponerse como esto, porque es otra trampa, el tema de pensar que por estar más preparado, que cuando esté más preparado voy a pasar a la acción, ¿no? Eso es la propia trampa del 5 es decir eso, porque nunca llega el momento en el que estás suficientemente preparado, en nada en la vida yo creo. ¿Cuándo se está suficientemente preparado para algo? Yo creo que, claro, el aprendizaje propio surge de la propia experiencia, ¿no? O sea, ¿quién está preparado para ser padre? ¿Quién está preparado para ser hijo? ¿Quién está preparado para tener pareja? ¿Quién está preparado para asumir tal puesto de trabajo? ¿Quién está? O sea, si te lo pones a pensar detenidamente, ¿alguien está preparado para algo? No. O sea, te preparás haciéndolo. Ese es el tema. Y la trampa en la que caen los 5 es, tengo que estar acá en la mente preparándome. Y no, en realidad tenés que estar acá en la vida, viviendo, y ahí te preparás. Eh, Eso es un poco la cosa también. Y después, obviamente, repito esto, ¿no? Pero la separación, el retiro, o sea, son los más independientes del eneagrama. Y claro, al aislarse, reprimen sus necesidades y deseos emocionales. Que es algo que les va pasando factura porque sufren. O sea, los 5 más rígidos no sufren tanto porque ya como lo dan por perdido, pero los 5 que son conscientes, están en un trabajo, sufren porque se dan cuenta que se están privando del cariño, del afecto, de relacionarse, de pasarla bien, al fin y al cabo. Entonces,
de nuevo, sacar la barrera, sacar las trampas, o sea, ser consciente de las trampas, de las propias trampas que uno se pone, para evitar eso. Y obviamente que en el fondo yo creo que los 5 en general, como que algunos lo pintan muy como insensibles, pero es al revés. O sea, yo creo que los 5 protegen su sensibilidad atrás de una barrera muy grande. Como decía, hay 5 que tienen una barrera tan grande que directamente ya está, se desconectaron. Y bueno, a no ser que arranquen un trabajo interior, van a vivir toda la vida como pensando, o no sé, sí, o siendo como personas súper aisladas, desconectadas, insensibles ante los demás emocionalmente. Pero es porque para proteger ellos su sensibilidad hicieron eso. El tema es cómo desarmar eso y volver a estar ahí conectando con otros sin estar, sin caer, ¿no? Sin caer en el mecanismo y saber que pueden, que tienen la fuerza para enfrentar todo el tema emocional solos, ¿verdad? Y tienen esto de que obviamente se convierte en una mente sin cuerpo, o sea, es como que el cuerpo no existe, ¿no? Entonces es importante que le dediquen tiempo al cuerpo. Ahora al final, como de algunos tips voy a decir, pero es muy importante, es puro, el que trabaja el 5 es puro cuerpo, pura trabajo emocional, puro cuerpo, mucho cuerpo. Después tienen esto, obviamente, de cuando se pierden en la fantasía porque como huyen para refugiarse de las inseguridades y de todo lo de la vida, se quedan en la fantasía de lo que según ellos es la vida, que es una fantasía hecha en la cabeza que obviamente va cambiando a medida que experimentan, pero es importante cuando detectar cuando se van ahí regularse, y regularse con otras personas también. O sea, cuando yo me fui a la fantasía y me armé una historia porque pasó tal cosa, es más fácil preguntar, es más fácil chequear con la otra persona en vez de irse a la mente a crearse la historia de no sé qué cosa que pasó. Y también, obviamente, es como que tienen todas como pensamientos medios aterradores sobre el mundo que, de nuevo, la experiencia es lo que los va sacando de ese lugar miedoso. Y sabiendo que pueden conectar con eso. Después, obviamente tienen como esto que viene de la mano con el papel de experto, o sea, identificar cuando se están yendo al papel de experto, porque acuérdense, yo creo, mira, lo hago de nuevo el gesto, acá y acá abajo, siempre, siempre lo mismo con el 5. Yo me río porque ya lo vengo trabajando hace tanto tiempo el tema del desfasaje, pero es cuando se van al rol de experto, dejan a todo por el piso, dejan como hay cierto, obviamente que todo esto es inconsciente y es un tema de no, que lo hacen para no sufrir, pero ¿qué pasa? Cuando se van al rol de experto y les cuestionan, por ejemplo, cuando les cuestionan algo de lo que saben, es como que tienden para protegerse, confían más acá que acá. O sea, confían más en la teoría que en la persona o en lo que se están vinculando con la otra persona. Entonces es importante, no es tomar como todo lo todo lo terrenal o todo lo que es fuera de la mente, tomarlo como verdadero y ya está, ¿no? Es un equilibrio. Pero es equilibrar la parte mental con la terrenal, ¿verdad? Con la tierra. Entonces, si estoy en el rol de experto, por decirlo de alguna manera, y me cuestionan cierta teoría o cierta cosa que estoy exponiendo y en lo que soy, yo sé que soy bueno y yo sé que se pila y no sé qué, ok, capaz que estoy equivocado en algo, punto. O sea, no es un tema de tampoco para hacer una gran... Porque claro, el 5 también se siente amenazado por el valor que le da a sus teorías y que le da a toda su parte, a toda esa parte. Entonces es un tema de más, ok, suelto un poco más, veo opiniones diferentes, escucho, aprendo de los demás. Tampoco les tengo que hacer caso en todo, pero aprendo y tampoco le doy tanto valor a lo que sé y a mi teoría. O sea, es como eso, ¿no? Yo creo.
como saber esas cosas, más o menos. Creo que estoy un poco repetitivo igual, pero ya cerramos. Lo último son las prácticas, ¿no? ¿Qué prácticas pueden contribuir a que el 5 se desarrolle? Ya hablamos algunas, pero ya redondeamos y creo que va a ser mejor, va a quedar un poquito más claro. Lo primero, yo diría que es como volver a sentir lo que no sintieron en sus infancias. O sea, todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Como hay una retirada a la mente, es importante cuerpo, y miren cómo hago así y me toco el cuerpo. Porque los 5 precisan sentir el cuerpo y sentirlo de una manera, primero, deportivamente, o sea, tienen que hacer deporte, tienen que hacer algo que los haga cansar, que el cuerpo quede cansado, porque la energía mental es tan grande que a veces, claro, es como, o sea, toda la energía que no se gasta en el cuerpo se les va a la mente y se quedan ahí. Entonces es importante conectar con algo que los canse, a un deporte que les guste algo. Y también, miren que, bueno, que hacía así, ¿no? Me tocaba acá el cuerpo en general. Y es importante eso para el 5, el contacto físico. Y acá hay como mucha cosa, ¿no? Pero es el tema de sentir primero sentir el afecto de los demás, o sea, sentir el abrazo, sentir los toques, los toques, digo. Sí, cuando alguien los toca directamente, pero es sentir, o sea, cuando viene alguien y me toca, sentirlo. Sé que parece como una cosa bastante como como dirán, bueno, algunos 5 que escuchan esto, este tipo está loco, pero créanme que ya estuve ahí. Eh, y es importante eso. Es como que hay una desconexión tan grande que a veces no se dan cuenta que alguien los está tocando, se está tocando el cuerpo. ¿Verdad? Es como sentir eso, sentir la conexión con las personas. Es importante eso y el afecto físico. Eh, y acá no me refiero únicamente a un tema sexual, o sea, me refiero a un contacto físico afectivo en general. Bien, después en, es el tema de conectar con los demás, que ya lo venía mencionando, pero también, además de físicamente conectar con los demás, bueno, otra que se me ocurrió, bailar, muy bueno para el 5 bailar, porque es algo que no tiene conceptos, no lo saca a la mente, no tiene sentido racional y lo conecta a otras personas. A mí me sirvió mucho. Después, el tema de sentir el conectar con los demás socialmente es un tema de cómo se vinculan. O sea, y para el 5 porque para no perderse, es importante los vínculos sociales y las relaciones sociales. Una parte de las relaciones sociales yo creo que tienen que ser más para bajarlos, ¿verdad? Como decía, bajarlos acá. Entonces tienen que ser algo que relaciones que los saquen de ese rol de experto, de saber o de ese campo, de esa área en que manejan. Tiene que ser algo mucho más mundano, algo mucho más disfrutable, algo mucho más en ese nivel, ¿verdad? Entonces, relaciones de ese tipo. Una parte, obviamente que si después quieren tener relaciones para comentar las cosas que les interesan o les fascinan de su área específica, genial, también. Todo lo que sea relacionarse para el 5 viene bien. Pero yo creo que está bueno una dosis de mundo, ¿no? De relaciones de mundo. Y después tenemos el tema de sentir la emoción, sentir el dolor, la angustia, la ira, el enojo también. O sea, es como tienen tan acostumbrados este tema de reprimirse emocionalmente y ir hacia adentro, que claro, o sea, en un momento tienen que empezar a expresarse, a sentir emocionalmente. Y eso se hace medio que aprendiendo a escuchar el cuerpo. Y no hay una ciencia para eso, pero es un tema de, ok, tengo una sensación medio acá, capaz que preciso llorar por algo y no me di cuenta. Y bueno, voy y lloro. O capaz que me recalenté porque alguien me dijo algo y voy y o se lo digo a la persona, o si, bueno, en un caso que no se lo quiera decir por X motivo, voy y agarro, no sé, un coso y le empiezo a pegar un almohadón, no importa. El tema es
sacarse la emoción del cuerpo, ¿verdad? De lo que está ahí de fondo, que muchas veces ni lo perciben y siguen la vida y siguen como yéndose hacia adentro en vez de como sacarlo, ¿no? Sacarlo. Y después, y ya como cerrando, es el tema de experimentar, ¿no? Yo creo que la mejor frase para el 5 es, a mí yo la uso como un mantra siempre, es: la vida no está para ser entendida, está para ser experimentada. Repito, la vida no está para ser entendida, la vida está para ser experimentada. Entonces, podemos tener todas las mejores ideas del mundo, todos los mejores conceptos, todas las mejores teorías, todo. Pero si la vida no la vivís, no aprendés. Porque la teoría es una teoría. Teoría. O sea, que no es la realidad. O sea, sí podemos apoyarnos en teorías, podemos aprender cosas fascinantes del mundo, del universo, de los demás. Pero el verdadero conocimiento está en la experimentación. O sea, de la vida, de la teoría, aprendiste la teoría, pero ¿cómo la contrastás la teoría con la realidad? Porque las teorías no son adaptadas a cada uno. La teoría es la teoría general, ¿no? Es como una cosa que cada uno tiene que ir a experimentar y ver con qué parte de la teoría se queda también. Pues no es que la teoría es infalible y todo lo demás, ¿no? Es como vivirlo un poco más, ¿no? Y ver qué va pasando. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Larguísimo mal el episodio. Pido disculpas. Voy a tener que capaz de recortarlo un poco, pero bueno, ya saben que me copo y más cuando me toca hablar de un eneatipo que estoy trabajando, es como wow. Es como que ya me encanta, me fascina. Pero bueno, creo que en conclusión es eso para el 5. También como un tip, ahora se me vino, es como planificar un poco mejor todo lo que tiene que ver con la vida emocional y social. O sea, porque como tiene esta tendencia hacia adentro inconsciente y como a retirarse y a quedarse como que hey, no me molesten, si no me molestan estoy bien y yo no molesto a nadie. Pero es como una trampa, entonces está bueno que el 5 se ponga o se plantee una rutina en la cual tenga conexión con el cuerpo, o sea, dedicar tantos días a hacer tal deporte, tales días a socializar, y socializar, como dije, no solo de las cosas que sabe, socializar de la vida. Y un poco eso, ¿no? Y como no quedarse en ese lugar tan apartado, sino obligarse a salir mediante actividades, ¿no? O sea, planifico deporte, planifico el tema social, planifico el tema, no sé, baile, planifico... Y tengo una semana equilibrada. Tampoco es un tema de irse tan hacia afuera porque la va a sufrir también. Un equilibrio, de nuevo, afuera y adentro. Pero está bueno la planificación para el 5 porque lo obliga a salir y lo obliga a no quedarse en esa zona de confort que termina siendo muy negativa, ¿verdad? Entonces está bueno tener eso en consideración también para los 5, de que con una planificación ya se obligan a salir o se obligan a hacer lo que tengan que hacer para estar mejor y no lo piensan tanto. Al fin y al cabo es eso, o sea, lo hacen y punto, y lo convierten en un hábito y ya está. Es eso. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el episodio. Como siempre me podés seguir en redes sociales, @menteabiertapodcast _ al final. En Spotify acordate de puntuar el podcast, de comentar qué te pareció el episodio, de darle seguir para enterarte de nuevos episodios. En YouTube acordate de suscribirte, de comentar también qué te pareció. Y bueno, aquí voy con el podcast a poquito, pero disculpen por los temas técnicos de hoy, por los rayos que cayeron, pero no me la veía venir, la verdad, y bueno, de a poco voy aprendiendo. Sé que me falta mucho para mejorar, pero bueno, voy aprendiendo. Así que nada, te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau, chau.